Una alegría volver a compartir con ustedes desde aquí esta tercera semana en torno al libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta semana, como ya habrán visto ustedes, o si no lo van a ver en estos días, el material nos abre la tercera, la cuarta y la quinta etapa de la expansión de la Iglesia, cuyo autor del material que está colocado en el aula virtual los nombró como encrucijada, apertura y persecución. Cuando yo pensaba y leía el material y leyendo los textos del libro de los Hechos, yo no podía dejar de pensar en mis lentes y pensar también que muchos de ustedes seguramente también usan lentes, este elemento tan necesario para ayudarnos a mirar cuando tenemos justamente alguna dificultad en la visión que no nos permite ver tal cuales son los objetos que nos rodean. ¿Por qué vino esto a mi pensamiento? Porque es evidente que en la organización de la iglesia primitiva tuvieron, obligados por las circunstancias, cambiar la mirada sobre muchos aspectos, tanto de las vidas personales, de los apóstoles, de los discípulos, de las seguidoras de Jesús, como también del contexto en el cual estaba desarrollándose esta nueva forma de ser comunidad, lo que implicaba también un cambio de mirada acerca de lo ya conocido, que era la estructura de la sinagoga. Y al mismo tiempo también una obligatoriedad, si se me permite esa expresión, en cuanto a un mirarse diferente entre los propios seguidores y seguidoras de Jesús. Al primer tema que hacía referencia, el cambio de la mirada personal, a mí no me deja de sorprender cómo Pedro cambia su modo de mirarse a sí mismo. Él, que venía con todas las dificultades, con el peso de haber negado a Jesús, se transforma en la primera etapa del libro de los Hechos en el personaje casi principal de los relatos. Esta persona que nos muestran los evangelios como una persona muy cerrada en algunas circunstancias, de pronto, a través de un sueño, es obligado a cambiar su mirada y su mirada sobre él mismo. El mensaje ya no va a ser únicamente para el pueblo judío, sino la necesaria apertura para todas las personas, para todas las etnias, para todas las razas de la buena noticia del Evangelio. Yo en esta semana, habrán notado ustedes, puse una canción en el aula virtual que es de un músico colombiano que se llama Eleazar Torregrosa, que justamente habla del soñar. Y yo pensaba esto, ¿no? Que muchas veces el mirarnos a nosotros mismos también significa mirar aquellas cosas que nosotros soñamos y al mismo tiempo sentir que somos producto de un sueño. Si nosotros somos el sueño de Dios hecho realidad, somos su comunidad, es lo que Dios está soñando para este tiempo, es lo que me gusta pensar, en que en cuanto nuestra vida es un sueño hecho realidad también para Dios, como en el caso también que lo fue para nuestros padres. Pero también en este soñar es cuando Dios le habla a Pedro para que justamente él pueda, a través de los sueños, aquello que no podía hacer libremente, el cambiar su mirada. A esto me refería en el primer punto, un cambio de mirada, un cambio de lentes a nivel personal. Lo mismo va a pasar con el apóstol Pablo. A mí me parece sumamente interesante que el cambio en el apóstol Pablo se da en el acontecimiento del camino a Damasco, cuando tiene la visión de Jesús resucitado, cuando cae en tierra, pero al mismo tiempo cuando pierde la vista. Es como parece decirnos que es necesario dejar de mirar como lo estaba mirando el apóstol Pablo, hasta ese momento Saulo de Tarso, a la comunidad primitiva para cambiar su mirada. Y al mismo tiempo la comunidad necesita cambiar su mirada en cuanto a cómo se percibía como comunidad de fe en la antigua sinagoga. Yo no sé si se los he contado en otros videos, creo que no, y voy a confiar en mi memoria. Y una de las cosas que más me parece maravilloso del acontecimiento de Pentecostés es que ustedes recuerdan, a los que están haciendo el curso, que han hecho
Antiguo Testamento, que en el centro del Templo de Jerusalén se conservaba la llama que era la presencia de Dios. Para llegar a esa llama había que atravesar 7 puertas y lo podía hacer solamente una persona, que era el sumo sacerdote, y una vez al año. Siempre me ha gustado pensar que justamente que cuando la humanidad o las religiones han intentado encerrar a Dios, Dios ha escapado de esas prisiones que muchas veces le ponemos los propios humanos a Dios, y ese Dios al cual en la imagen del fueguito estaba en el centro del Templo de Jerusalén, es el que se va a posar luego sobre los discípulos. ¿Eso qué significa? Que al tener una nueva mirada y también una nueva concepción de que ya Dios no habita en el templo, sino que el Dios manifestado en Jesús, en el Jesús resucitado y por el poder de su Espíritu Santo, está habitando junto con sus discípulos, eso va a significar también la obligatoriedad de la comunidad a abrirse a un nuevo panorama, valga la redundancia, para ser comunidad. Estaban acostumbrados al tiempo en la sinagoga, donde los sacerdotes o los rabí o los maestros leían la ley que estaba escrita y que no se podía modificar, pero que justamente ley a la cual, en el amor de Dios manifestado en Jesús, se había venido a modificar, porque ya el peso de la ley pasa al amor al prójimo. Y eso inevitablemente necesita una nueva mirada para hacer comunidad. Entonces se empiezan a correr los límites, qué es lo puro, qué es lo impuro, ya no va a ser necesario que los hombres estén circuncidados para ser parte de una nueva comunidad, ya las normas de pureza hacia las mujeres también son modificadas, y esto significa entonces también una nueva forma de mirarse como comunidad. Y un tercer aspecto, también de los que les mencionaba acerca de la mirada, es que la Iglesia, con la Iglesia naciente, con estos cambios en cuanto a mirarse a las personas individuales y a mirarse como comunidad de una forma diferente, lleva también a un mirar la realidad también diferente, a querer modificar aquello de la realidad que ellos entendían que era contrario al proyecto de Jesús que había abierto a partir de su reino aquí en la tierra. Y esto ocasiona muchas molestias. Y esto es lo que va a ocasionar las persecuciones. Las primeras persecuciones producidas por las personas del pueblo judío, que no podían entender que personas también de su misma religión entendieran que Jesús es el Mesías, no lograban aceptarlo. Entonces empieza la primera persecución. Y luego ya lo que va a ser la persecución mucho más violenta y que se va a extender muchísimo en el tiempo por parte del imperio romano. ¿Qué significaba para el imperio? Un mensaje como el transmitido en el libro de los Hechos, donde Pedro dice, y también lo va a decir Pablo, entendemos que Dios no hace acepción de personas, que entendemos cómo la mirada sobre aquello que lo rodeaba, sobre el sistema que estaba construido el imperio, también se modifica, y esto empieza a socavar aquellos valores sobre los que estaba construido el imperio romano. Todas las personas tenemos el mismo valor, es lo que nos empieza a contar el libro de los Hechos, no importa la función que tengamos, todos somos parte de la misma comunidad. Y recordemos que paralelamente al libro de los Hechos es cuando el apóstol Pablo va a escribir sus cartas, y aquel famoso texto tan bello en el cual él va a decir, porque en Jesús ya no hay libre ni esclavo, hombre ni mujer, griego ni hebreo. Y entonces esta mirada sobre la realidad fue también el motivo de la persecución a la Iglesia. Lo que es interesante es que la comunidad primitiva en ningún momento tapó sus ojos a los cambios de mirada, acerca de su propia vida, acerca de la comunidad en la cual estaba, y acerca de la realidad que también la interpelaba, por decirlo de alguna forma. Antes le mencionaba la palabra sueños.
Yo creo que en el libro de los Hechos, acá en Argentina usamos una expresión muy, no sé si es propia de Argentina o de varios países de América Latina. Uno dice muchas veces, no, eso no va a pasar ni en sueños. O sea, marcando esta posibilidad ni siquiera que cuando estamos durmiendo y tenemos sueños se nos puede dar determinado o se puede producir en nuestra vida determinado acontecimiento. Yo creo que ni en sueños los discípulos llegaron a entender y los seguidores y las seguidoras de Jesús de la comunidad primitiva lo que su testimonio de fe y su mirada iba a hacer en el mundo. De hecho, yo no creo que ellos se pudieran imaginar o pudieran soñar un año 2018 con nosotros todavía leyendo sus textos, leyendo sus historias muy íntimas, si se quiere, porque ustedes habrán notado y justamente lo van a ver en los textos sugeridos para leer en esta tercera semana que está en el material de clase, como también hay situaciones de mucha intimidad que nosotros 2000 años después las estamos leyendo, las discusiones entre Pedro y Pablo, pero al mismo tiempo como esta fe de la comunidad primitiva en los valores propuestos por Jesús para su reino también los lleva a relacionarse de una forma diferente. Entonces podemos hablar de consensos, de cambios de mirada, pero sobre todas las cosas de una solidaridad y una empatía con todos aquellos que los rodeaban y de un amor y de una paciencia también para entender, para respetarse. Uno puede imaginarse como el shock de la comunidad de Jerusalén cuando Pablo vuelve. A ver, Pablo los había perseguido y los había matado a los suyos y luego es recibido como uno propio. Vaya si no hay cambio de mirada. Que Dios nos permita siempre tener una mirada nítida de nuestras propias vidas, de nuestras comunidades y también de la realidad en la cual nos toca ser testigos hoy, para que de esta manera, así como lo hicieron la primera comunidad, podamos dar un testimonio fehaciente del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y hasta la semana próxima.